Hola chicos, continuamos trabajando el proyecto de la semana 28. En este cuarto día corresponde el área de ciencia y tecnología, con la actividad titulada Analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta, redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. La meta a lograr será procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad, además de redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. Ahora sí, empecemos. Hace varios días ustedes iniciaron la indagación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. Los procesos de la investigación fueron los siguientes. El problema, que fue ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Ante este problema, ustedes plantearon hipótesis. ¿Ok? Estas hipótesis tienen que ser validadas. Por ello, plantearon y ya ejecutaron un experimento. Para continuar con la investigación, se propone lo siguiente: leer atentamente el texto titulado ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? Y anotar la información más importante de esta lectura. Leamos entonces. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación, cuyo enunciado es el siguiente. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? El problema planteado, como ustedes saben, dio lugar a las hipótesis. ¿Cuál fue la hipótesis? Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante un experimento. A continuación, transcribimos la experiencia de Luciano, un niño de sexto grado. A él se le planteó el mismo problema. Luciano registró el trabajo realizado en su cuaderno de experiencias. Veamos entonces cuáles fueron las anotaciones de Luciano en su cuaderno de experiencias. Él empezó escribiendo el título, Indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. Luego escribió el problema de investigación, que es ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Siguió con la hipótesis. Si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. Siguió con la ejecución del plan de investigación. Ahí él escribió el objetivo de este plan, que fue determinar si la planta necesita luz para crecer. Número 1. Elaboró los criterios para saber si la hipótesis es verdadera o falsa. Por ejemplo, estos criterios fueron: la hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará la hipótesis. Ahora, la hipótesis será falsa si la planta que cultivo en la luz crece bien y la que cultivo en la oscuridad también crece bien. Esta evidencia contradecirá mi hipótesis. Muy bien, chicos, esos son los criterios que él va a tener en cuenta. Perfecto. Luego de sus criterios, como punto número 2, anotó todo lo que realizó en el experimento para recoger los datos.
Por ejemplo, así brevemente, cultivé 2 tallos de una planta. El aspecto de mis plantas antes del experimento era saludable. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Eché agua en ambas botellas. Cambié el agua cada 3 días. Observé mis cultivos durante 10 días y registré los datos. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas y también utilicé una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. Es decir, sin raíces, muy pocas, pocas o muchas raíces. Esa fue la escala que él utilizó para observar las raíces. Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, Luciano anotó todo lo que hizo en el experimento. Como punto 3, realizó el procesamiento y la interpretación de datos. Para esto, comparó sus observaciones. Como él ha realizado el experimento y ha observado por 10 días, entonces para comparar, él ha tomado en cuenta el primer día y el 10º día, el primero y el último día de observación. Con estas observaciones, él ha ido comparando los resultados y también los ha anotado en su cuaderno. Por ejemplo, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros. La planta en un lugar oscuro solo creció 1 centímetro. Esta información, ¿de dónde la obtuvo? De observar la tabla de observaciones. Y así todo lo que ha observado, las comparaciones que ha logrado obtener, las ha anotado. Como punto 4, él escribió la interpretación de los resultados. Por ejemplo, en 10 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. La planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Y otra interpretación fue, ninguna de las plantas floreció. Perfecto. Paso al punto 5, es decir, que después de comparar las evidencias con la hipótesis, Luciano elaboró sus conclusiones. ¿Cuáles fueron? Mi hipótesis es verdadera. La evidencia lo confirma. La planta creció más en un lugar iluminado. Y otra conclusión fue, las plantas necesitan luz para crecer. Y así fueron las anotaciones de Luciano. Una recomendación importantísima, chicos. No tiren su plantita en los desperdicios si lograron que crezca. Pueden trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola o en todo caso continuar cultivándola en agua. Eso sí, cambiando de agua frecuentemente y lavando bien el vaso donde la están cultivando cada vez que cambien el agua. Ok, chicos, recuerden, cultiven plantas, es lo mejor para nuestro planeta. Tras haber leído el texto, sigan los pasos que llevó a cabo Luciano. ¿Qué acciones debes realizar? Empleen este esquema para anotar estos pasos. El esquema se titula Organización de las acciones a realizar. ¿Qué haré primero? Ya saben, comparar los datos en el cuadro de observaciones desde el primer día hasta el último día del experimento. ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Guíense de las anotaciones que hizo Luciano. Ahora te planteamos lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. En el cuaderno de experiencias
describan brevemente su experimento. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió finalmente? Tomen como referencia, como ya les mencioné antes, lo que hizo Luciano. Comparen su trabajo con el de Luciano para guiarse un poquito. Luego respondan, ¿cómo obtuvo Luciano la diferencia de 6 centímetros que anotó como resultado del cultivo en un lugar iluminado y en un lugar oscuro? ¿Cuál fue el resultado de tu observación del aspecto de la planta y en particular de las raíces? ¿Fue similar al que obtuvo Luciano? ¿Qué registraste tú en la sección de la tabla que dice otros? Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento. Seguimos aprendiendo. Ustedes, chicos, entonces ya tienen datos importantes que pueden ayudarles a establecer comparaciones entre su hipótesis y las evidencias del experimento. También serán útiles para elaborar las conclusiones. Así que escriban estas comparaciones entre su hipótesis y los resultados del experimento. Para esto tengan en cuenta anotar si las evidencias les permiten decir si su hipótesis que validaron con el experimento es verdadera o falsa. Y también utilicen la escala de tamaño de raíces y los criterios para las hipótesis que consideró Luciano. ¿Ok, chicos? Y luego de eso, escriban sus conclusiones. Recuerden, primero las comparaciones utilizando su tabla de observaciones y finalmente las conclusiones. Como toda actividad, siempre es bueno autoevaluarse. Así que lean atentamente la siguiente lista de cotejo y marquen con un visto bueno según corresponda. Por ejemplo, ¿comparaste los datos que registraste sobre cada planta en el cuadro de observaciones? ¿Utilizaste los resultados para establecer si validaste o no tu hipótesis? ¿Elaboraste conclusiones sobre la base de tu interpretación de los datos? ¿Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tienes sobre los ecosistemas? Recuerden, chicos, si tienen algunos no como respuestas, hagan las mejores del caso, cambiando o complementando la información según sea necesario. Como todos los días, se recomienda reunirse en familia para explicarles por qué las plantas son importantes para generar ecosistemas como los que han experimentado y los que el agua, el aire, la luz y la temperatura constituyen el medio con los elementos abióticos y tus plantas el elemento biótico. También comenten lo que podría ocurrir si alguna otra planta crece en tu ecosistema o llega a vivir algún insecto en ella, produciendo una pequeña sucesión. Señalen, chicos, que cualquier variación en el entorno de una planta puede perjudicarla, tal como ocurrió con la planta a la que solo variaste la luz. Infórmales como, por ejemplo, si se altera el suelo con residuos de fábricas o relaves mineros, o en todo caso se altera la calidad de la atmósfera o del agua, se perjudican los ecosistemas y por tanto la vida en el planeta. Culminen la actividad realizando la reflexión. Para esto respondan, ¿qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Cómo elaboraste tus conclusiones? ¿Te ayudó el análisis de los datos que registraste? ¿Por qué?